Cuando todavía Britney Spears y Christina Aguilera dominaban la música pop y mucho antes de que apareciera ese beso entre Britney y Madonna, del cual al día de hoy se sigue hablando, desde Rusia con Amor surgió una nueva banda con ganas de llevarse puesto todo y explotar al máximo al público de la comunidad LGBTTQIA+, a.k.a. ¡Gay! Las chicas de Tatú aparecían en escena de la mano de un tema que iba a trascender principalmente por su videoclip. Y así como iba a ser la puerta de entrada, también iba a ser la canción que las definiría para siempre. La canción que las iba a dejar atrapadas en ese limbo, en el que entran todos los talentos que encuadramos como One Hit Wonder, aunque en este caso fue un Two Hit Wonder. ¿Qué fue de las adolescentes elegidas a dedo por un pajero con título en psicología para armar una banda? ¿Qué significa ese nombre que las volvió tan populares? ¿Cómo hicieron para llegar a ser tan famosas a nivel mundial a partir de canciones cuyas letras prácticamente no tenían sentido? Hoy, en 2000eros y 2K, vamos a hablar de Tatú, la banda que se convirtió en la referencia de la diversidad sexual, pero que pronto iba a ser enterrada por su propia campaña de marketing, que terminó valiéndoles el apodo en algunos medios de pop pedófilo. Era un montón, nada era un montón para los 2000, así que pónganse el piloto porque hoy nos vamos a ir a chapar bajo la lluvia como si fuéramos dos colegialas enamoradas, vestidas de jumper y perseguidas por una sociedad que nos condena y no nos comprende. Re específico era. Antes de convertirse en las estrellas mundiales que supieron ser, Lena Katina y Yulia Volkova tuvieron una pequeña experiencia en el ambiente musical de Rusia. Durante su niñez formaron parte del grupo infantil Neposedi, que finalmente dejaron una vez entrada la adolescencia, finales de los 90. Por ese entonces, un productor con título en psicología llamado Iván Shapovalov estaba con ganas de armar un grupo musical nuevo, pero sus intenciones no eran para nada inocentes. Inspirado en el porno lésbico tan en boga y con ganas de crear una diferencia con el resto de las bandas musicales femeninas, este sujeto buscó un grupo de chicas que no le tuvieran miedo al contacto físico. Te lo resumo de otra manera, el tipo estaba en poringa, se acordó que tenía que presentar un proyecto artístico laboral y anotó lo primero que estaba viendo ahí en la pantalla. De hecho, dicen algunas versiones que la idea de este dúo se le ocurrió a Shapovalov después de ver una película de origen sueco llamada Show Me Love, la historia de amor de dos compañeras de escuela. Andás a ver dónde estaba buscando película este tipo. En fin, la idea era explotar la sexualidad de las afortunadas que pudieran ser elegidas por Iván para liderar lo que iba a ser su nuevo grupo, cuyo nombre no iba a ser demasiado críptico, al menos no una vez que desciframos el acrónimo elegido. Con una fonética similar a la de Tatú, el nombre de la banda significaba algo así como Tal You Be Too. Sí, seguramente lo pronuncié mal y encima no suma nada que lo hice con el Necronomicon en la mano, así que seguramente invocamos al Rey de los Infiernos, pero ignorémoslo y sigamos. El nombre de la banda significaba algo así como Tal You Be Too. Esta frase podría traducirse como la vida es corta, hacete torta. Bueno, no, en realidad no, pero significa esta ama a esa, lo cual suena muy romántico hasta que te das cuenta que fue idea de un productor que probablemente nunca había estado en una relación sana. Era 1999, Tatú empezaba su casting e iba a dar con dos jóvenes de menos de 15 años en una selección de la que participaron más de 500 chicas que soñaban con ser estrella pop. Se imaginan, ¿no? Viene una suerte de promesa de la nada que te permite escapar de la tierra rusa y ser un fenómeno mundial. Era obvio que iban a ser convocantes. Y así fue como Lena y Julia fueron las elegidas con la premisa de convertirse en íconos que no solo fueran un éxito mundial, sino que representaran la disrupción y la provocación. ¿Cómo iba a ser la propuesta? Hagamos una banda de pop lésbico, así de simplista como suena. La propuesta de Shapovalov no tardó en reducirse a un ensayo, en el que el productor les dijo que se besaran y se tocaran. El psicólogo pensaba en vender la imagen de una banda conformada por dos adolescentes que mantenían una relación romántica. El resultado no iba a tardar en plasmarse en ese videoclip que dio la vuelta al mundo y que inicialmente tuvo algunas trabas, tanto internas como externas, de gente que se negaba a hacerlo realidad. Pero iba a ser imposible impedirles el salto a la fama.
Era obvio que para poder consolidar y solidificar la idea de que era una pareja de chicas necesitaban tener un himno que diera la vuelta al mundo, y ese iba a ser Yashosla Zuma, que se traduce en español como tijereta va, tijereta viene, las chicas se entretienen. ¿Estamos seguros que este diccionario ruso que encontramos ahí en Marketplace anda bien? Bueno. También puede ser que ese tema en realidad se traduzca como perdí la cabeza. Se dice que la letra original y la canción fueron compuestas por Elena Kipper, una antigua pareja de Shapovalov. ¿Quieren un poco más de mística? Bueno, algunas versiones hablan de que la canción y la letra se le ocurrieron a la compositora después de haber soñado con Tuta Larsen, una de las presentadoras más famosas de MTV en Rusia. Después de presentar el tema, llegó el momento de que las chicas de Tatú lo ensayaran, lo aprendieran y lo grabaran. Iba a ser el tema con el que romperían el anonimato y se presentarían al mundo. Pero claro, iban a tener cierta resistencia, primero de parte de Boris Retsky, quien cumplía las funciones de manager junto a Shapovalov. Boris creyó que la canción no iba a tener éxito entre los rusos. El psicólogo, lejos de hacerle caso, decidió abrirse solo y pagar toda la producción musical, videoclip incluido, de su propio bolsillo. Nada le iba a cortar la fantasía de tener a estas dos chicas mojadas y besándose bajo la lluvia. Y así comenzaba el recorrido del primer álbum de Tatú, que se iba a llamar en ruso 200 Podstrexnoy. ¿Y qué significa este título? Ni idea. Qué difícil que es leer este guión todo en ruso, la puta madre que me parió. Sí sé que el álbum vería la luz en 2001, pero sin tener el impacto que deseaba. Las canciones no lograban pegar fuerte en Rusia, pero a Shapovalov todavía le quedaba un as bajo la manga: la idea de convertir todo al idioma inglés y apelar a que las audiencias en el extranjero conectaran con Lena y Julia. Entonces ese tema ruso de nombre tan impronunciable pasaría a conocerse globalmente como All the Things She Said. Todas las cosas que ella dijo, que sería parte de un álbum también editado completamente en inglés y llamado 200 Kilometers por hora a contramano. La concha de toda, no está escrito en inglés. El primer sencillo en inglés veía la luz en octubre de 2002 y, tal como el propio productor lo había ideado, se convertiría en un éxito instantáneo. Y no solo se cumplía el objetivo de éxito para Iván en términos musicales, liderando todo tipo de rankings, también generaba esa controversia que él tanto buscaba, con dos chicas en uniformes escolares besándose. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? La censura no tardó en hacerse presente en algunos países y, como suele pasar en estos casos, no fue más que en beneficio de las artistas, que despertaron un mayor interés. La comunidad LGBTQ tenía un nuevo himno. El álbum debut lograba vender 40 millones de copias en todo el mundo y era así uno de los mayores éxitos para una banda rusa en toda la historia. En 2003, además, Tatú ganaba el premio a Mejor Artista Internacional en los MTV Latin America Awards, venciendo a artistas como Britney Spears y Eminem. No solo gracias a All the Things She Say, sino también a ese más que conocido tema llamado Not Gonna Get Us, que incluso se volvió popular porque algunos mal pensados descubrieron que un verso en español parece decir "me encantan tus tetas". En Reino Unido, All the Things She Say se convirtió en la primera canción de un artista ruso en alcanzar el primer lugar en la lista de singles. Algo similar iba a pasar en Australia, donde lideraría por un mes. Y la cosa se iba a repetir en una veintena de países. Y es que además de sus éxitos musicales, hubo un cover de The Smiths, How Soon Is Now, que también las ayudó a convertirse en fenómenos mundiales. Pero claro, todo iba a durar bastante poco. El chiste de la controversia estaba a punto de explotar y, para colmo, su manager les prohibía dar entrevistas o interactuar con periodistas para que no dijeran algo por error. ¿Y qué podían decir fuera de lugar? Bueno, a lo mejor, no sé, confesar su verdadera sexualidad, algo así como salir del closet, pero al revés. Si bien afirmaron en muchas oportunidades que el vínculo entre ellas se sintió muy fuerte, Lena y Julia no tardaron en reconocer con los años que toda la idea de que Tatú estaba conformada por una pareja de chicas que tenían una relación había sido una idea de marketing y nada más. Y es que originalmente era algo novedoso y llamativo, teniendo en cuenta que en Rusia la homosexualidad había estado prohibida hasta 1993. Pero claro, en 2004 se descubrió que Julia estaba embarazada y todo el negocio se vino a pique. Al final no eran tan tortas, era una magdalena, un cupcake. En ese contexto surgió el segundo álbum de la banda, Dangerous and Moving,
que ni de cerca tuvo el alcance del disco con el que debutaron y que las obligó a sacar un comunicado para aclarar la situación con respecto a su sexualidad y diciéndoles a quienes se sentían traicionadas que siempre defendieron el amor sin límites. Y el negocio sin escrúpulos, podríamos agregar, pero ¿quién soy yo que corro cada vez que se muere alguien para sacar el video primero que los demás? Así que no puedo juzgar absolutamente a nadie. Lo cierto es que las cosas ya no eran tan interesantes como antes para los fans, y para colmo, las presentaciones en vivo iban a sufrir unos traspiés muy marcados. Primero en 2003, con muchos intentos de boicot a su aparición en los MTV Video Music Awards por parte de algunos grupos conservadores, después por culpa de ellas mismas, y un show en Eurovisión que fue un fracaso. Tatu había sido elegida para representar a Rusia en el famoso festival, y lo iban a hacer con la canción Never ne boysia. Primero se había especulado con que se iban a besar en el escenario para llamar la atención, cosa que finalmente no pasó, pero además terminaron en un tercer lugar con mucho sabor a poco. Para colmo, la presentación se había dado con aires de superioridad, eso sin tener en cuenta que las chicas habían entonado un tema ruso y no el esperado All the Things She Said. Para ese entonces las diferencias con Iván Shapovalov eran irreconciliables. Se decía que el productor se quedaba con el 95% de los ingresos de Tatu, y Julia llegó a decir que estaba más tiempo pensando en cómo generar escándalos que en fomentar y mejorar el trabajo artístico de la banda. Podría venir a trabajar al Senado argentino, Shapovalov, Sloveska, no sé cómo se dice bienvenido en ruso, si alguno lo sabe escríbalo aquí debajo. Así, antes de que Dangerous a Movie saliera al mercado, dejaban de pagarle al psicólogo y separaban sus caminos. Lena llegó a decir que el productor estaba muy preocupado por hacerlas parecer lesbianas, cuando en realidad lo que ellas hacían era cantar para lesbianas. Pero las grietas de la banda empezaron a notarse cada vez más, y aunque iban a salir 3 discos más, cada vez con menos éxito, la idea de separarse estaba muy presente para estas dos chicas, que parece que se llevaban realmente muy mal. En 2009 finalmente Tatu le puso punto final a la banda. Aunque claro, iba a haber una serie de sucesos que parecieron marcar el regreso, pero que no hicieron más que enterrarlas. Pasa que de ser la voz de la generación LGBTQ pasaron a ser canciones hablando de Dios y que Dios creó a Adán y Esteban y cosas así. Parece que se estuvieron juntando mucho con los incel de Twitter. Tras la separación en 2011, cada una de ellas siguió su camino por separado. Sin embargo, la idea de tener alguna vez un éxito a la altura de Not Gonna Get Us era más que tentador. El problema es que la carrera de Yulia Volkova estuvo brevemente interrumpida por una mala praxis a partir de un cáncer de tiroides. Era 2012 y la cantante se sometía a una operación en la que los médicos cometieron un error durante la práctica en la que dañaron los nervios laríngeos y la dejaron por un tiempo sin voz. Por esta razón, la carrera como solista quedó trunca para Julia, y esto iba a ser aprovechado por Lena, que se iba a reunir con ellas a partir de declaraciones totalmente desafortunadas y homófobas. Durante una entrevista en la televisión rusa, la chica... Obviamente los medios salieron en busca de la opinión de Lena, que marcó aún más las diferencias con su antigua compañera diciendo que todos deberían ser libres de amar a quienes aman. Así moría para siempre esta banda de rusas, que parece que llegó mucho más lejos de lo que sus propios compatriotas hubieran imaginado al escuchar sus insólitas letras. Sí, porque en un video de TikTok las mandaron al frente. La TikToker Sinia Reina M se encargó de explicar cuál había sido el problema del fracaso de Tatu. Según ella, las canciones que Tatu publicaba no tenían ningún tipo de sentido para el público ruso. Aparentemente las letras de esta banda no eran más que un conjunto de palabras. Es como si nosotros agarráramos un montón de alias del banco y los convirtiéramos en tema, cuestión que por ejemplo hizo famoso al Flaco Spinetta, pero a nosotros no nos funcionaría tan fácil. La letra era muy simple y la verdad es que no tenía mucho sentido, no tenía mensaje, ¿no? Otra vez, yo apoyo a la comunidad LGBT, soy simpatizante, y cuando un cantante de verdad es de la comunidad y sale al escenario y abre su corazón, yo solo me alegro al verlo. Pero esas chicas no eran de la comunidad, ellas nada más lo fingían, después se casaron con hombres, o sea, ni siquiera tenían derecho moral de salir a cantar sobre el tema porque no le pertenecían a esa comunidad.
Después de lo que fue la separación de Iván Shapovalov, Tatu siguió intentando lanzar la música, pero claramente le faltaba ese cerebro que también había entendido cómo funcionaba el mercado y cómo había que moldear una banda para que cumpliera los requisitos que los fans querían. Uno que entendió muy bien cómo funcionaba el algoritmo muchísimo antes de que supiéramos incluso lo que era una red social. Para el curioso de turno, Lina Katina tiene 2 discos como solista, uno de los cuales incluso fue lanzado en español, ya que la cantante supo explotar muy bien a su amplio público de habla hispana. En su caso fue ella su propia productora y la que publicó los discos a través de su sello, Katina Music. Cuando caigo, busco, yo me ahogo. El caso de Yulia Volkova es un poco menos impactante. Solo lanzó un puñado de singles, tal vez afectada por el cáncer de tiroides. Eso sí, de Volkova podemos destacar que actuó en algunas películas y cortos, aunque sin demasiada relevancia, así que no la busques en IMDb porque incluso IMDb se olvidó de acreditarla. Hoy día se la suele ver en programas de televisión de Rusia, pero a lo mejor no muchos la reconocen, ya que como se puede ver en su cuenta oficial de Instagram, se ha sometido a varias operaciones que implicaron varias dosis de Botox en la cara. El cáncer, por su parte, volvió a aparecer brevemente en 2019, pero de acuerdo a lo que difundió la propia cantante, tras varios tratamientos, logró hacerlo desaparecer por completo. En 2022 hubo un nuevo intento por volver a reunir a Tatu que finalmente quedó en el olvido. Se las vio juntas una vez más en Minsk, Bielorrusia, en el festival Avion Show, donde no faltó la interpretación del himno que las convirtió en mega estrellas. Sin embargo, a pesar de haber dicho que no sabían lo importante que había sido la música de Tatu para los fans, no han vuelto a realizar alguna presentación en vivo desde entonces. No importa lo poco que duró Tatu arriba de los escenarios, el legado de la banda y el impacto que tuvo a nivel cultural es incuestionable. No cualquiera vende tantos discos ni se vuelve, más allá de que después haya traicionado a sus fans, un representante de una comunidad como la LGBTQ. Y más allá de que hoy ya no toquen o que su regreso sea casi un sueño imposible, siguen siendo muy importantes para toda una generación que creció con ellas en la primera década del 2000. Las Tatu no dejaron de ser responsables de que al menos se debatiera al respecto de las libertades sexoafectivas, ayudando a visibilizar temas en una época en la que este tipo de representación era casi inexistente en los medios de comunicación masiva. Por otro lado, y hay que admitirlo, nunca vamos a olvidarlas porque también fueron culpables de otro hito sin precedente. Uno de los videos que más pajas ha despertado entre los 2000eros. Bueno, se iba a la mierda al final, tal cual, no importa. Así termina. Al que le guste, y si no, no importa. Bye bye.